¿Tú crees que es posible tener control sobre tus emociones? ¿Crees que es posible que puedas controlarlas de manera efectiva? ¿Cuántas veces te las has preguntado eso? Puede que normalmente nosotros pensemos que hay emociones positivas y negativas. Por ejemplo, entre las negativas, la rabia, la ira, ¿verdad? Podemos verla. Positivas, pudiéramos pensar el amor, que produce acercamiento. Normalmente se habla de cierta clasificación de emociones. Hay emociones básicas, como el miedo, la alegría, la ira y la tristeza. Y bueno, y todos podemos identificarlas. Y bueno, y las sentimos. Y ellas están allí porque tienen una función para que nosotros actuemos y supervivamos en el diario. Entonces, dichas emociones no las podemos eliminar. Por ejemplo, ante una amenaza, la huida, o sea, no podemos eliminar las emociones. Entonces, lo que nosotros podemos considerar positivo o negativo son las diferentes reacciones que tengamos ante las emociones. Por ejemplo, cuando tenemos miedo, normalmente huimos, es la emoción, se nos presenta la huida. Vamos caminando y le tenemos miedo a un perro, nos conseguimos un animal, de repente en el campo, una serpiente, y aunque sabemos que no debemos irnos corriendo, salimos corriendo. Para el control de las emociones existen múltiples técnicas que podemos utilizar. Entonces, hay algunas que pueden minimizar. Debemos identificar la emoción que estamos sintiendo en el momento. Debemos entenderlas y definirlas. Debemos analizar las emociones, racionalizarlas. Entonces, encontrarla, reconocerla y saber por qué tenemos esa emoción. Y debemos ser nosotros mismos honestos. Por ejemplo, si estamos tristes, enojados, nerviosos, debemos saber el porqué de cada emoción. Debemos detectar señales que se nos indican que vamos directamente a un estado desagradable. Por ejemplo, rabia, ira. ¿Ok? Debemos ver, por ejemplo, una de las cosas que nos sirve es la distracción. Escuchar música, caminar. Debemos centrar nuestra atención en pensamientos neutrales, cosas que no te afecten, ¿sabes? Hay que pensar en el futuro, ¿ves? Entonces, eso es importante, pensar en el futuro y en una acción que puedas generar puede afectar toda nuestra vida. Para lograr así tener autocontrol, podemos meditar, ¿saben? La meditación nos puede ayudar, reduce la ansiedad y previene sentimientos negativos, ¿ves? Entonces es importante que lo podamos hacer. Una de las cosas que nos ayuda mucho es escribir, expresar los pensamientos, las emociones, porque eso nos va a servir a analizar y a ver en qué momento tienes, por ejemplo, el pensamiento negativo. Eso va a servir mucho para ver el origen de cada una. Entonces, no podemos negar ni reprimir las emociones, pero debemos tratar de manejarlas a nuestro favor. Si nosotros aprendemos a tener un control